¿Qué pasa, estudiantes? Hoy vamos a ver cuáles son los conceptos más importantes para entender bien todo este tema de la cinemática, ¿vale? Las bases que tenemos que tener claras para luego poder entender bien las ecuaciones, hacer bien los problemas y tener una idea clara de todo este asunto. Vamos a pasar entonces a explicar un poco cuáles son estas cuestiones. Básicamente vamos a hablar de lo que es el sistema de referencia, que es posiblemente pues, lo más importante de todo, qué es la posición, qué es el espacio recorrido, el desplazamiento y la trayectoria. Y luego para otro vídeo ya hablaremos de la velocidad y la aceleración, ¿vale? Entonces, ¿qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es un eje, ¿vale? Un eje cartesiano en el que nosotros vamos a representar la posición de los puntos que se van a ir moviendo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema de referencia, que es este que está aquí, ¿vale? Tenemos un eje Y, tenemos un eje X. Normalmente, bueno, muchos de los problemas que vais a hacer, sobre todo para el estudio de gráficas, van a tener una representación de eje Y, lo que sería el espacio recorrido o la velocidad, por ejemplo, cuando hablemos ya más adelante de lo que es los tipos de movimientos, y en el eje X el tiempo. Pero en este caso que tenemos aquí, el eje Y va a representar la posición en una dimensión y el eje X va a representar la posición en la otra dimensión, ¿vale? Estamos hablando de un movimiento en dos dimensiones. Entonces, ¿por qué es importante tener un sistema de referencia? Pues porque nosotros tenemos que medir las cosas con respecto a algo, ¿vale? Tiene que haber una relatividad, bueno, mal llamada. Tiene que haber una relación entre los puntos en el espacio y el punto desde el cual yo estoy mirando esos puntos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, bueno, si vamos a este ejemplo, mi sistema de referencia, como decía, es este que tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué es la posición? La posición es el lugar que ocupa el móvil en ese espacio, en un momento determinado. Claro, si hablamos del móvil, hablamos de algo que se está moviendo o que tiene la posibilidad de moverse, no necesariamente siempre se va a estar moviendo. En el caso que tenemos aquí representado, tendríamos dos posiciones. Una sería la posición en el S1 y otra sería la posición en el S2. Y todas ellas, estas dos, serían dos de los posibles lugares que podría ocupar este móvil. Bueno, si hablamos de la posición, tenemos que tener también en cuenta un concepto que es el vector de posición, ¿vale? El vector de posición es un vector, como su nombre indica, que tiene el origen en el origen de coordenadas, es decir, en el 0, y tiene su extremo final en el punto de la posición que ocupa el móvil en un momento dado. Por tanto, aquí tenemos dos vectores de posición, son el vector R2 y el vector R1. El vector R2 lo que nos indica es la posición pues, del móvil en el punto S1. Bueno, aquí está al revés, por lo que veo. El vector R1 sería este en la posición S1 y el vector R2 sería el de la posición R2. Siempre que hagamos cálculo vectorial tenemos que tener en cuenta, pues eso, que podemos escribir un movimiento con vectores. Luego hablaremos de qué es este vector azul que está aquí representado, pero un poquito más adelante. Con respecto a la posición, bueno, pues tampoco hay mucho más que comentar. En el caso de que tuviésemos un sistema de referencia de tipo espacio-tiempo, ¿vale? Por ejemplo, y T, pues las posiciones del objeto irían relativas a este sistema de referencia, pero en ese sistema de referencia yo lo que tendría localizado sería el punto en concreto con respecto a un momento dado, ¿vale? O sea que son dos formas de representar la posición de un objeto en el tiempo, ¿vale? Si hablamos entonces de la trayectoria, por ejemplo, en este caso, es esta línea curva que pasa por los puntos S1 y S2. Es decir, es la línea que describe el movimiento exacto que realiza nuestro móvil. Es un concepto teórico, ¿vale? Luego tendríamos el espacio recorrido. El espacio recorrido sería la longitud, en concreto, de esta trayectoria que estamos comentando. Si hacemos una trayectoria así un poco más, bueno, un poco más variada, por así decir, vamos a suponer que tengo un caso como este, en el que tengo pues eje Y, eje X. Supongamos que tengo una trayectoria que hace algo como esto, ¿vale? Pasa por un primer punto, que es el punto 1, pasa por un segundo punto, que es el punto 2, y bueno, pues esta línea que está recorriendo el móvil es lo que se conoce como trayectoria, ¿vale?
Luego tendríamos el espacio recorrido. El espacio recorrido es la longitud de la trayectoria. Es literalmente todo el espacio que está recorriendo el móvil y tenemos que darle una unidad de medida. En este caso sería, por ejemplo, el metro o puede ser el kilómetro, decímetro, centímetro. Depende del ejercicio que estemos realizando. Dicho de otra forma, la trayectoria y el espacio recorrido coinciden en cierta medida en que son la misma cosa. Una sería lo que es pues, la idea, ¿no? El espacio, la línea que está describiendo el móvil, y otra es la medida de esa línea. Y luego tenemos un concepto que es un poco más específico, que a veces genera dudas. Hablaremos en un vídeo posterior sobre cuáles son esas dudas principales que se suelen tener cuando estudiamos cinemática, que es el desplazamiento, ¿vale? Este concepto del que está aquí, el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Bueno, pues el desplazamiento es la diferencia que hay entre el punto final y el punto inicial. Si nos vamos, por ejemplo, a nuestro caso de aquí, si yo tengo un móvil que está en los puntos S1 y luego pasa por el S2 describiendo esta trayectoria, pues el desplazamiento lo representaríamos con un vector que va desde el punto S1 directamente hasta el punto S2. Otra forma de definirlo sería la línea recta que une dos puntos, ¿vale? Si quisiésemos calcular este desplazamiento y estamos en un contexto de análisis vectorial, pues lo que tendríamos que hacer es, como bien nos expresan aquí, la resta del vector de posición 2, que sería este que está aquí, menos el vector de posición 1, que sería este que está aquí, ¿vale? Bueno, sería un análisis matemático de cálculo vectorial. Y evidentemente lo que obtendremos sería como resultado un vector, que es este vector azul que tenemos aquí. En el caso de que tengamos un análisis o una gráfica distinta, por ejemplo, posición-tiempo, como esta que habíamos puesto aquí, vamos a suponer que tenemos un móvil que hace esto, ¿vale? Que hace esto, luego viene por aquí, luego viene por aquí, luego viene por aquí. En realidad, esto que estoy diciendo de viene por aquí y viene por allá, para esta gráfica en concreto no es correcto, porque esta gráfica lo que me está expresando es en qué posiciones está el móvil a lo largo del tiempo. Pero sí que puedo tomar medidas de esas posiciones leyendo en el eje de las Y. Por ejemplo, si tengo esta primera posición para t igual a 1, y igual a i1, y esta segunda posición para t igual a 2, y igual a 2, voy a desplazar esto un poco para arriba, y igual a 2, bueno, pues el desplazamiento que está teniendo lugar entre los puntos I1 y 2 es la diferencia de distancias entre I2 e I1, ¿vale? Independientemente de la trayectoria que ha seguido dicho objeto. Eso se ve mucho mejor, por ejemplo, en este ejemplo de aquí. Si yo tengo un objeto que se está moviendo y va pasando por distintos puntos, incluidos el punto 1 y 2, la trayectoria, que me coincide también con el espacio recorrido, es esta línea que está aquí descrita, pero el desplazamiento sería la distancia directa que va desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Qué cosas pueden ocurrir cuando calculamos el desplazamiento? Bueno, si calculo un desplazamiento entre dos puntos distintos, podemos tener tres situaciones. Una primera situación en la que el desplazamiento, vamos a llamarlo, por ejemplo, incremento de x, es decir, no estoy teniendo en cuenta un tratamiento vectorial, solamente posiciones distintas, posición final menos posición inicial. Puede ser que sea positivo, es decir, como por ejemplo en el caso que tenemos aquí representado. Puede ser que sea igual a 0, y eso es bastante a veces difícil de entender, pero realmente es muy sencillo. Un desplazamiento igual a 0 implica que la posición inicial y la final son la misma. Por ejemplo, si yo parto de un punto 1, voy por mi trayectoria, sigo por aquí y de repente vuelvo a pasar por el punto 1, en el momento en que pasamos por el punto 1, si yo calculo ese desplazamiento, he empezado y he terminado en el mismo sitio. Por tanto, tendríamos un desplazamiento 0. Incluso podríamos tener un desplazamiento negativo. ¿En qué caso podemos tener un desplazamiento negativo? Bueno, pues por ejemplo, si vamos a este otro ejemplo que tenemos aquí, en el que estamos representando posiciones con respecto a tiempo, y yo quiero calcular cuál es el desplazamiento entre el punto 3 y el punto 2, veremos que el punto 3 está más cerca del origen de coordenadas que el punto 2. Es decir, este punto igual a 3 está más cerca que el punto 2. Si yo aplico la ecuación normal y corriente del cálculo de desplazamiento en el eje Y, en este caso sería el incremento de Y, sería la posición final de Y, que en mi caso sería la I3,
menos la posición inicial de y, que sería la y2. Como la y3 es menor que la y2, va a ocurrir que al restar un número que es más pequeño que otro, bueno, pues lo que vamos a tener sería un valor negativo del desplazamiento. ¿Tiene algún sentido eso? Bueno, en nuestra vida real no, lógicamente. En nuestra vida real nosotros nos movemos por la calle y no estamos pensando en si nos desplazamos de forma positiva o negativa. Pero en un problema de física, de cinemática, sí. Porque ese signo negativo lo que nos está indicando es que el objeto está volviendo, digamos, hacia el origen de coordenadas. Imagínate, yo salgo de mi casa, voy al supermercado, eso podemos considerar un desplazamiento positivo. Luego estoy un rato en el mercado, es un desplazamiento cero, y luego vuelvo hacia mi casa. Si yo estoy haciendo todas esas medidas desde mi casa, para mí mi casa es el punto cero, a la vuelta podríamos considerar que este desplazamiento está siendo negativo, porque es un camino de vuelta, ¿vale? Y en principio, pues estos son los conceptos básicos e importantes que tenemos que tener muy claros para empezar a estudiar el tema de la cinemática. Así que, dicho esto, me despido y muchas gracias por verme.